¿Qué es algo jodido que presenciaste cuando eras niño y no te diste cuenta hasta que creciste? Mi mamá solía dejarme ver dibujos animados a altas horas de la noche en su habitación, siempre y cuando no me diera la vuelta o gritara demasiado. Siempre la oía encender un encendedor, pero no pensaba demasiado en ello. Años más tarde descubrí que estaba fumando metanfetamina justo detrás de mí y la estaba tirando por la ventana. Me usaría como excusa de por qué estaba despierta si mi padrastro se despertaba y la atrapaba. Mi padre solía llevarnos a mi hermana y a mí a la casa de nuestros tíos, y se inyectaba heroína y se desmayaba en el sofá. No me di cuenta hasta mucho después que ni siquiera era nuestro tío, solo un tipo que conocía. Es un milagro que no nos haya pasado nada, para ser honesto. Cuando tenía unos 9 años, fui a pescar solo a un lugar bastante apartado. Al minuto siguiente, este tipo se sienta a mi lado. Comienza a chatear conmigo. Francamente, estaba un poco molesto con él entrometiéndose en mi soledad y estaba un poco hosco. De todos modos, de repente dice ¿qué es eso? Y señala un paquete de condones sin abrir que ha aparecido mágicamente en el suelo entre nosotros. Yo digo, no sé. Es un condón. ¿Sabes cómo usarlo? Él me preguntó. Me encogí de hombros y dije algo así como ni idea. Hice lo mejor que pude para ignorar al chico, no porque me sintiera amenazado, solo molesto. Finalmente se levantó y se fue. Años más tarde recordé el encuentro y me di cuenta de que probablemente había tenido un roce con un pedo. Mi tío retirándose de las drogas. Siempre fue el tío loco, ruidoso y divertido. Tenía alrededor de 10 años y mi madre y yo volvimos a casa de algún lado y cuando nos detuvimos, él estaba sentado afuera y dijo que necesitaba un lugar para quedarse. Mi mamá tenía que trabajar al día siguiente y él y yo estábamos pasando el rato en la casa y me di cuenta de que no se sentía bien y tenía arcadas. Fue realmente aterrador. Le pregunté si debía llamar al 911 y me dijo que no, que estaría bien. No tenía idea de que tenía problemas con las drogas hasta que me hice adulto. Falleció no hace mucho por insuficiencia hepática. Descubrir que romper una taza o derramar una bebida no era gran cosa me abrió los ojos. Ver a mi novia mirarme como si estuviera loco mientras me disculpo durante 20 minutos por dejar caer un vaso de agua me hizo reevaluar mucho de mi infancia. Hace unas semanas estaba limpiando. Apilando platos en el fregadero, accidentalmente rompí un vaso. Interiormente me preparé por la más pequeña fracción de segundo para ser gritado e insultado, si no directamente golpeado por romper un vaso. Tengo 40 años y vivo solo. Ese tipo de cosas se quedan contigo durante décadas. Cuando probablemente tenía entre 4 y 6 años, solía subir las escaleras de mi abuela en su casa cada vez que la visitábamos. Dijo que le gustaba tomar mi mano. Cuando iba a su habitación, ella siempre elogiaba mis camisas y decía, ¿cómo se llama esto que está en tu camisa? Y yo decía, oh, ese es Winnie the Pooh o lo que sea que estuviera usando. Y luego me contaba historias sobre el personaje o hablaba un poco sobre él. Cuando tenía 16 años supe que había estado ciega durante años. Me pedía que la sostuviera de la mano en las escaleras para que pudiera ayudarla a guiarla a su habitación. Preguntaba qué había en mi camisa porque podía sentir un patrón en ella. No sé por qué, pero eso me hizo sentir triste y muy amada. Como si ya no pudiera ver, pero nunca quiso dejar que me preocupara por eso y aún así se las arregló para elogiar lo que llevaba puesto todo el tiempo. Ella falleció cuando yo aún era muy joven, pero esos recuerdos se pegaron como pegamento. En el jardín de infantes, uno de mis pequeños compañeros de clase me dijo emocionado que su tío, no recuerdo específicamente, estaba de visita y había prometido hacer su cosa favorita, besar su pequeño tutú, genitales. No entendía y me preguntaba por qué alguien querría hacer eso. Pasaron décadas antes de darme cuenta de que estaba siendo abusada. Este era un niño de kinder. Despidieron a mi niñera realmente extraña después de que rompió su mesa de vidrio. Estaba jugando con su hijo en otra habitación cuando escuchamos un estruendo. De hecho, solía encerrarnos mucho en su habitación. No recuerdo mucho, pero recuerdo una gran conmoción poco después. Recuerdo que mi papá le gritó a mi mamá esa noche que tenía prohibido ir allí nunca más, y que mi madre tenía la culpa de dejarme ir allí, lo cual no entendí.
Crecí para descubrir que la niñera se estaba inyectando y se cayó a través de esa mesa de vidrio. Los vecinos habían escuchado el choque y corrieron hacia ella y la encontraron drogada como una cometa con 2 niños encerrados en una habitación, su hijo y yo. Fuimos a la casa de un amigo el fin de semana para jugar videojuegos cuando tenía unos 10 años. La pasamos bien y jugamos muchos juegos en la PS2. Su mamá subió desde el sótano para preguntar si queríamos comida. Me di la vuelta y dije sí por favor, y antes de que pudiera terminar de decir por favor noté que tenía un ojo morado. Le pregunté a mi amigo qué pasó con la cara de su mamá y me dijo, no puedo decir. Yo, de 10 años, solo dije oh, está bien y procedimos a jugar videojuegos. No me di cuenta hasta que tenía unos 19 años que esto sucedió. Me siento muy triste tanto por ella como por tu amigo, quien lo sabía pero le habían dicho repetidamente que no podía decírselo a nadie. El cuerpo de mi vecino colgando junto a la ventana, los niños de mi edad también pudieron verlo ya que estábamos jugando afuera. Cuando era cartero hace unos años, cuando tenía poco más de 30 años, estaba entregando en una casa y noté que el correo comenzaba a acumularse detrás de la puerta, pero pensé que el dueño podría haber estado de vacaciones. También tenían una cortina detrás de la puerta principal y cada vez que iba, pensaba que podía ver la silueta de alguien parado allí, pero eran muy altos y pensaron que probablemente solo era un extraño efecto de luz. No, se ahorcó justo en la puerta de su casa. Mi papá cargando a mi mamá por las escaleras cuando ella tomó una sobredosis de pastillas tratando de suicidarse. Unos años más tarde alquiló un Mustang descapotable y quise comprobarlo. Mi papá salió de la casa gritándome que me alejara de ella. Ella se fue y apareció la policía. Más tarde supe que era esquizofrénica y que había intentado matarme. La razón por la que trató de suicidarse fue para salvarme antes de que realmente lo intentara. Finalmente, la enfermedad ganó la batalla y su cerebro se volvió loco. Eso es aterrador y espero que hayas podido sanar. Mi mamá también es esquizofrénica. Es algo que nadie entenderá a menos que lo haya vivido. Cuando tenía unos 10 años, mi papá se ofreció a comprarme dulces y se detuvo en una tienda para correr. Tuvimos un largo viaje de regreso y pregunté dónde estaban los dulces. Dijo en la bolsa en la parte de atrás, pero que me lo traería cuando llegáramos a casa ya que él estaba conduciendo. Dije está bien, puedo alcanzarlo y cuando lo alcancé, me abofeteó y gritó que podía esperar hasta llegar a casa. Mi padre nunca me había golpeado antes de eso, y nunca más volvió a hacerlo después. La parte más confusa para mí fue la mirada de absoluta tristeza y conmoción en su rostro después de que me golpeó. Mi papá era alcohólico y se suicidó antes de que yo cumpliera 18 años. No fue hasta que fui mayor que entendí que había comprado una botella de vodka y se olvidó de colocarla en su propia bolsa, o que no lo había visto bebiendo agua todas esas veces que desapareció en su camioneta y yo me colé la ventana para ver por dónde iba. Alrededor de los 5 a 7 años, estaba de compras con mi mamá cuando un hombre me agarró de la mano y salió de la tienda conmigo. Al principio no me di cuenta de que no era mi madre, pero luego me di cuenta de que no lo reconocí y me alejé, fui absolutamente un peso muerto. Me miró y dijo algo como vamos, Tommy, tu mamá te ha estado buscando por todas partes, cuando de repente mi hermana y mi mamá vinieron al rescate y él se disculpó, dijo que pensaba que yo era su sobrino e inmediatamente se fue. Mirando hacia atrás, definitivamente era un pedófilo o un secuestrador que estaba tratando de llevarme a su camioneta o algo así. Recuerdo claramente toda la tienda llena de gente que se detenía y miraba, y más tarde la persona que trabajaba allí me permitió tener un juguete gratis. Creo que era su forma de hacerme sentir mejor, aunque no tenía ni idea de lo que había pasado en ese momento. Cuando tenía 5 años, mi papá me llevaba al parque los domingos a veces. A veces me llevaba a la casa de esta mujer cercana. Me sentaban frente al televisor y ponían tortugas ninjas mutantes adolescentes. Luego irían arriba. Nunca hice la conexión de que estaban teniendo sexo porque no sabía qué era el sexo. Mi madre lo dejó de todos modos cuando yo era mayor, por ser un jugador y un borracho. Pienso en ello de vez en cuando en lo inconsciente que estaba. Mi mamá intentó suicidarse frente a mí en más de una ocasión, además de estar en el auto mientras mi papá la llevaba al hospital después de dichos intentos de suicidio.
Tengo la misma experiencia, mi madre se inyectó veneno para intentar suicidarse justo enfrente de mí. Solo tenía 3 años en ese momento y siempre creí que un día ella simplemente se enfermó y sufrió una lesión cerebral. No fue hasta los 12 años que mi papá me dijo que ella intentó suicidarse. Estaba en el sótano de la casa de mis amigos con su padre y su hermana. Sin previo aviso y sin razón que pueda recordar, el padre agarró a mi amigo y a su hermana por el cuello, los lanzó por los aires y los inmovilizó contra la pared. No tenía idea de qué hacer. Los dejó ir y yo estaba como, tal vez debería irme a casa ahora. Creo que ni siquiera se lo dije a mis padres cuando llegué a casa. Joder, espero que estén bien. Es un poco de una historia. Ya no vivo en el mismo país que ellos. Todavía soy amigo en Facebook de la hermana. Ambos son adultos, están casados y son felices. He visto fotos del resto de su familia pero ninguna de su padre. No quería preguntar. Tengo una familia grande, tías, tíos, primos, etc., y cada vez que había una reunión, todos los adultos nos decían que no estuviéramos a solas con nuestro abuelo, su propio padre. Resulta que era un abusador de niños, incluso sus propios hijos no pudieron escapar de él hasta la edad adulta. Vivían en las montañas rocosas muy rurales donde el vecino más cercano estaba a 5 millas de distancia. Odio que todavía lo permitieran en las funciones familiares. Él no merece estar allí. En un día con mi papá cuando era pequeño, estaba jugando en el parque con una niña de la misma edad que yo. No la conocía, pero ella estaba sola, mi papá y yo nos fuimos después de 1 hora más o menos, dejando a la niña sola otra vez. Obviamente mi padre preguntó dónde estaban sus padres, etc. Más tarde esa noche hubo una gran historia en las noticias sobre una niña que había sido secuestrada y toda mi familia me hacía preguntas sobre esta niña. Se me pasó por la cabeza en ese momento cuando tenía unos 5 años. 40 años después sigo pensando en ella. Cuando tenía 5 o 6 años, mi madre nunca quería levantarse de la cama y decía que estaba enferma. Finalmente, mi padrastro la llevó a un hospital, donde permaneció durante casi un mes. Pensé que era genial que su hospital le permitiera hacer manualidades todo el tiempo, además mejoró y comenzó a hacer manualidades conmigo también cuando llegó a casa. Recuerdo haberle dicho que deseaba poder ir al hospital y dibujar todo el día. Me sentó y me dijo que esperaba que nunca me enfermara como ella, pero que si me enfermaba, no hay nada de malo en necesitar ayuda para mejorar, incluso si tienes que ir a algún lado por un rato para hacerlo. No fue hasta que probablemente tenía 12 o 13 años y no quería levantarme de la cama que me di cuenta de que el hospital al que había ido era un hospital de salud mental. Pero gracias a ella, nunca me he sentido avergonzado de necesitar terapia cuando las cosas van mal, o incluso simplemente para mantener una mentalidad saludable. Mi hermano sostenía que era normal comer cereal con agua en lugar de leche, y que era mucho mejor. Comí cereal con agua como un idiota hasta los 16 años. Oh, gracias a Dios por este comentario, un poco de blanqueador cerebral.